Bien, buenos días, jóvenes. Aquí les saluda el ingeniero Hugo Salazar y les doy la bienvenida a la clase de Física 6. Entonces, si quieren, esperemos unos 5 o 6 minutitos mientras que los muchachos ingresan. Buenos días. Y bien, buenos días, jóvenes. Entonces, aquí les saluda de nuevo el ingeniero Hugo Salazar y otra vez les doy la bienvenida a la clase de Física 6. Entonces, si quieren, para mientras, pues vayan llenando la lista, verá la asistencia. Mientras que los muchachos ingresan. Si quieren, esperemos unos 5 minutitos, será 6 minutitos. Muy bien. Ahí está. Estoy yo. Muy bien. Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí les saluda de nuevo el ingeniero Hugo Salazar. Entonces vamos a esperar unos 4 o 5 minutos mientras que los muchachos se incorporan. Entonces, para mientras, pues vayan llenando la asistencia. Y mientras tanto, voy a poner modo compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno, esperemos unos 4 minutos mientras que se incorporan más jóvenes. Muy bien, buenos días, jóvenes. Hola. Entonces esperemos unos 4 minutitos o 5 mientras que los jóvenes se incorporan. Entonces ahora pues puse otro cable de internet para conectar el router a la computadora que está más nuevo. Entonces espero que ahora pues tenga un poco mejor la señal porque no era tanto el aparato, sino que el cable, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a esperar unos cuantos minutitos, ¿verdad? Mientras que los muchachos ingresan. Para mientras pues vayan llenando la asistencia, ¿verdad? Que somos, aquí sí somos bastantes, ¿verdad? Ese es el problema. Muy bien. Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces aquí de nuevo les doy la bienvenida. Entonces esperemos unos minutitos. Muy bien. Muy bien, buenos días, jóvenes. Entonces, si quieren, esperemos un par de minutos, ¿verdad? Para mientras, pues voy a abrir el documento que vamos a explicar hoy, ¿verdad? Que se llama Física 6 2021 S2. Lo tengo en la carpeta de clases y hoy sería la clase número 13. Muy bien, ahí estamos. Bueno, esperamos unos 2 3 minutos, ¿verdad? Mientras que los muchachos ingresan, ¿verdad? Porque somos bastantes. Y el problema es que a veces no hay buena señal de internet también. Ese es otro problema, ¿verdad? Entonces a veces cuesta conectarse o el internet falla o la electricidad se va o algo pasa, ¿verdad? Pero la ventaja es que los documentos estos, pues, se los envío a, ¿cómo se llama? Elizabeth, y también las grabaciones quedan ahí en el Classroom, ¿verdad? Que es la ventaja que tenemos. Para.
Muy bien. Muy bien. Están ingresando los muchachos. ¿Será que hay que esperar un poquito? Porque somos bastantes, ¿verdad? Entonces tiene uno que esperar un ratito. Muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces para mientras pues vayan llenando la asistencia, ¿verdad? Porque así pues no se entretienen en eso después, para mientras, ¿verdad? Que los muchachos ingresan, ¿verdad? Porque somos bastantes, ¿verdad? Y el problema es que el internet a veces está muy lento, a veces algunos que usan celular porque no tienen una buena computadora, pero sí va a ver que si usted no tiene computadora, pues va a tener que conseguir, porque va a haber un momento en que tiene uno que usar la computadora, ¿verdad? El celular tiene muchas limitaciones a veces. Muy bien, ahí están. Están ingresando los jóvenes. Esperemos unos segunditos, unos minutitos. Estamos. Muy bien. Ahí está. Ingresando. ¿Verdad? Como les digo, a veces es el problema, ¿verdad? De la conectividad. ¿Verdad? Que a veces no todo el mundo tiene una buena señal de internet, entonces es una desventaja, ¿verdad? Pero ahí sí que hacemos lo que podemos, ¿verdad? Ahí sí que vamos. Muy bien. Entonces les digo, ahorita pues tengo un nuevo cable de internet para conectar el router a la compu, entonces el cable ese pues está mejor que el que tenía antes, ya está ya muy gastado tal vez, ¿verdad? Entonces me está dando ya problemas. Y la computadora que estoy usando ahorita también es otra, ¿verdad? Que la que tenía ya está un poco viejita, entonces ya también estaba dando problemas, pero está rescatable. Muy bien, entonces esta computadora nueva que estoy usando, pues, bueno, ni tan nueva, pero por lo menos no está tan usada, ¿verdad? Muy bien. Entonces esperemos unos segunditos, ¿verdad? Mientras que los muchachos ingresan. Ahí está. Bueno, unos segunditos. Muy bien, muy bien. Bueno, esperemos un minutito más, ¿verdad? Y empezamos. Entonces aquí pues les puse el documento que vamos a explicar hoy, que se llama Física 6 2021 S2, clase 13. Entonces es continuación de donde nos quedamos la semana pasada. La semana pasada les estaba explicando cómo calcular la distancia focal de un espejo cóncavo. Y al final es la misma fórmula que para hallar la distancia focal en un espejo convexo. ¿Verdad? Siempre la distancia focal queda que es el radio dividido entre 2. Pero eso es en teoría, porque en la práctica esa fórmula funciona cuando los ángulos de incidencia y de reflexión, por supuesto, son muy agudos. Si los ángulos son muy grandes, esa distancia focal se distorsiona, ¿verdad? Se desenfoca. ¿Verdad? Entonces, pues es que en los espejos, ¿verdad? En los espejos cóncavos y convexos, las fórmulas que usamos aquí funcionan más que todo para lo que se llaman rayos paraxiales, es decir, rayos que son bastante paralelos al eje de o que están bastante, que forman un ángulo, digamos, bastante agudo con respecto a la normal.
Si el ángulo es bastante agudo, entonces se pueden utilizar estas fórmulas. Muy bien. Entonces veamos, ¿verdad? Que en esta clase lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a deducir, ¿verdad? Una fórmula para calcular la distancia imagen y la altura de la imagen en los espejos cóncavos. Entonces recuerden que hemos empezado con el caso más sencillo, que es el caso en que la distancia del objeto es mayor que el radio de la curvatura del espejo, ¿verdad? Ese es como decir el caso más simple. Entonces uno cuando explica esos temas trata la manera de empezar por el caso más simple, ¿verdad? Entonces yo cuando empecé a hablar de espejos, vean cómo empecé. Empecé hablando de espejos planos. Después me pasé a espejos convexos, porque los espejos convexos tienen la ventaja que la imagen siempre se forma del lado virtual, está de pie, o sea, directa le llaman, o de pie, y siempre sale más pequeña que el objeto. La distancia imagen siempre sale en los espejos convexos. Pero aquí en los espejos cóncavos, el tamaño, posición y lugar y todo lo de la imagen depende de dónde se coloque la imagen. Entonces, tal vez el caso más sencillo es cuando la imagen, ¿verdad? Es cuando el objeto está un poquito más lejos que el radio, que el centro de curvatura. Muy bien, entonces, las semanas anteriores habíamos visto algunos diagramas, ¿verdad? Al parte de los diagramas de rayos. Muy bien. Entonces veamos, el primer diagrama que hicimos, o la primera parte de un diagrama, o el primer dibujo que hicimos para los espejos cóncavos, ¿verdad? Ya lo teníamos hecho, ¿verdad? En documentos anteriores. Entonces ya no voy a enfatizar, ni voy a explicar con tanto detalle este primer dibujo, porque ya saben, ¿verdad? Que en el dibujo, digamos en el primer dibujo que hicimos para representar los rayos, teníamos la superficie del espejo, que es esta curva, ¿verdad? Esta curva de aquí. Bueno, vamos a esperar un minutito mientras que los muchachos ingresan, ¿verdad? Como les digo, a veces cuesta un poquito agarrar señal, a veces no todo el mundo tiene una buena señal de internet, ¿verdad? Entonces, a veces cuesta un poquito esto de la tecnología, ¿verdad? Pero vamos, ahí la vamos pasando. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a recapitular, ¿verdad? Entonces recapitulando, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo que nos interesa ahorita es estudiar la imagen, dónde se forma la imagen, o sea, cuál es la distancia imagen y qué altura tiene la imagen que se forma a consecuencia de un espejo esférico cóncavo. Y dijimos que el primer caso que vamos a considerar, que es el más sencillito que yo encontré, pues es cuando el radio de la curvatura, ¿verdad? El radio de esa curvatura de ese espejo es menor que la distancia objeto. ¿Verdad? Entonces, les había dicho que ya habíamos hecho algunos dibujos, ¿verdad? Entonces, ahorita pues ya no voy a explicar con tanto detalle esos dibujos, pero más o menos la idea era esta, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Les estaba diciendo que aquí tengo la superficie del espejo cóncavo, que es esta superficie curvada, ¿verdad? Este círculo o arco de círculo. Y en ese arco de círculo hemos señalado un punto P, ¿verdad? Que es como decir un punto que le llamamos el vértice. Y luego, del vértice para acá, hacia el lado real, hemos dibujado una línea que perpendicular a la tangente de ese vértice, que se llama la normal. Llamémosle la normal o la normal principal, si usted le quiere llamar, que prácticamente es como decir el suelo, ¿verdad? Donde está parado un objeto. Y prácticamente el objeto está parado en el punto L. Habíamos dicho que L es como decir el lugar donde el objeto está parado
y A es un punto que está, digamos, en la cabeza del objeto. Entonces, la distancia de P a L es lo que le hemos llamado distancia objeto. Y la distancia de L a A es lo que le hemos llamado altura del objeto, o sea, H. D sería la distancia objeto y H la altura del objeto. Entonces, aquí prácticamente se forma un triángulo rectángulo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el primer dibujo? En el primer dibujo trazamos un rayo que emerge de A e incide en el punto P, que es el rayo incidente. Podríamos llamarle siquiera un rayo incidente principal o primario, no sé cómo. ¿Verdad? La cosa es que forma un ángulo alfa de incidencia respecto a la normal y se refleja formando un ángulo alfa de reflexión también respecto a la normal, donde los dos ángulos estos tienen la misma medida, solo que uno está de un lado de la normal y el otro hacia el otro. O sea, apuntan en distintos sentidos, ¿verdad? Son simétricos el uno al otro. Y se forma un ángulo, un rayo reflejado que pasa por un punto Q. Claro que este punto se puede extender hasta el infinito, ¿verdad? Porque acuérdense que un rayo empieza en P y se extiende al infinito. Entonces, este es el primer dibujo que hemos hecho. ¿Cómo es el segundo dibujo? Ah, bueno, el segundo dibujo lo hicimos de la siguiente forma. Tenía siempre aquí mi superficie del espejo cóncavo, el punto P, que es el vértice, la normal, el punto, la L, que es el punto donde está parado el objeto, y A, que es, digamos, la cabeza del objeto. Entonces, ¿qué es lo que hicimos en el segundo dibujo? Trazamos un rayo que emerge de A e incide en el punto K. Y aquí en el punto K dibujamos una normal, que le hemos llamado normal alterna. Entonces, solo que ustedes saben que como en el punto K tengo que dibujar una línea tangente, entonces, si yo dibujo una tangente en K, entonces la normal alterna, esa tangente coincide con el radio de la curvatura. Entonces, obviamente, esa normal alterna va a pasar por el centro, ¿verdad? Por el centro de curvatura. Entonces, el ángulo que se forma desde A, K, C, le puedo yo llamar beta incidente. Y de la normal CK hacia otro punto para acá le llamo beta reflejado. Entonces se cumple la ley de los espejos, ¿verdad? Entonces tengo dos rayos. El rayo incidente que pega en K y el rayo reflejado alterno. Así les llamé a estos, rayos alternos. Rayo alterno reflejado. Entonces tengo esos dos dibujos, ¿verdad? Entonces estos dibujos pues ya los hemos hecho. Y ahora hacemos un tercer dibujo o analizamos un tercer rayo incidente. Uy, voy a tratar de... Ahí está. Entonces imagínate, por ejemplo, que ahora lo que voy a hacer es que voy a analizar este tercer rayo incidente. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Otra vez tengo la superficie del espejo, el punto P, que sigue siendo el vértice, la normal, que es esta línea para acá, la distancia D y la altura y el punto A y L son los mismos. Entonces, y el centro de curvatura del espejo ya dijimos que C. Entonces, ¿qué hago ahora en este nuevo rayo, en este nuevo diagrama? Dibujo un rayo que emerge de A y que pasa por C y que va a incidir en el espejo. En un punto que yo le voy a llamar, por ejemplo, W. ¿Verdad? Entonces, eso sería, digamos, un tercer rayo incidente que le puse para distinguirlo de los otros, le puse rayo nuevo incidente. ¿Verdad? Entonces, prácticamente estoy analizando tres rayos incidentes por separado. ¿Verdad? Pero es que traté de hacer dibujos así por separado para que no se me confundiera, porque si los hacía todos de un solo, se me va a confundir. ¿Verdad? Entonces, lo que se trata es de que uno entre menos se confunda, mejor. Muy bien, entonces recapitulemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos... Bueno, si bien esperemos un minutito, ¿verdad? Mientras que los muchachos... Ahí están. Recuerden que ahorita el problema es que somos muchos alumnos, ¿verdad? Entonces también el Zoom, yo creo que hay veces que se satura también.
Muy bien, entonces recapitulemos, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos viendo? Recuerden que ahorita es un nuevo documento que le puse Física 6, 2021, S2, clase 13. ¿Verdad? Y cuando termine la clase, unos 10 minutos antes de que termine, pues se lo voy a mandar a Elizabeth, ¿verdad? Muy bien, entonces recapitulemos, ¿verdad? ¿Qué hemos explicado hasta ahorita? Lo que les estaba explicando es cómo calcular la distancia imagen y la altura imagen en un espejo esférico cóncavo, ¿verdad? Bueno, cuando el radio, ¿verdad? El radio de la curvatura de ese espejo, pues es menor que la distancia objeto. ¿Verdad? Es, digamos, el caso más sencillo para los espejos cóncavos, porque les había dicho que los espejos cóncavos tienen la dificultad que la imagen se forma de distintas maneras, dependiendo qué tan cerca o qué tan lejos esté el objeto, ¿verdad? Digamos, del vértice, por así decirlo. Entonces les había dicho que en documentos anteriores ya habíamos hecho básicamente dos dibujos, ¿verdad? Básicamente, porque hemos hecho más, ¿verdad? Pero los dos dibujos principales en que me quiero enfocar son estos, ¿verdad? Por ejemplo, les decía que este es, digamos, el radio de curvatura del espejo. P es lo que le hemos llamado vértice. Y a partir del vértice para acá dibujamos la normal, que es una línea perpendicular a una tangente a la circunferencia que pasa en el vértice. Entonces, la normal es como decir el suelo, ¿verdad? El nivel del suelo. L es donde está parado el objeto. Y A es como decir la cabeza del objeto. Entonces dijimos que la distancia de P a L le llamamos distancia objeto y la hemos representado con letra D minúscula. Y la distancia de L a A le hemos llamado altura del objeto y la hemos representado con H. Entonces vean, el primer dibujo que me interesa que recapitulemos es donde dibujo un rayo que sale del punto A, o sea, de la cabeza del objeto, incide en el vértice y se refleja en sentido simétrico a la normal, hacia un punto que le llamo Q, por ponerle un nombre, ¿verdad? Esos nombres yo me los invento. Entonces, el ángulo de incidencia, alfa de incidencia, es igual al ángulo de reflexión. Entonces, este primer rayo incidente que dibujé le llamé solo rayo incidente, nada más. Y el rayo reflejado que sale aquí le llamé simplemente rayo reflejado. ¿Verdad? Son, digamos, los nombres simples. Este es, digamos, el primer dibujo que expliqué. El segundo dibujo que explicamos en semanas anteriores empezaba casi igual, ¿verdad? Dibujaba la curvatura del espejo, el punto P, que es el vértice, la normal, y por aquí me interesa más que todo el centro del punto C. ¿Qué es C? Pues es el centro de la curvatura de este espejo, ¿verdad? De este espejo, en este caso cóncavo. L sería el punto donde está parado el objeto y A la cabeza del objeto. Entonces sigo teniendo la misma distancia D, que es lo que va del punto P al punto L, la misma altura H que va de L a A, y ahora ¿qué es lo que voy a dibujar? O qué dibujamos ya, ¿verdad? Porque acuérdense que este dibujo ya lo hicimos, ¿verdad? Solo una recapitulación. Va del punto A hacia un punto K, donde este rayo que sale ahí le voy a poner rayo alterno incidente, que dijimos que es casi paralelo a la normal. Aunque no sea 100% paralelo, pero sí es cuasi paralelo, ¿verdad? Entonces es casi paralelo a la normal. Entonces en el punto K se refleja ese rayo para acá. Entonces les había dicho que en el punto K lo que hacemos es que hemos dibujado una línea tangente a la circunferencia en el punto K, de tal forma que si yo dibujo una normal a esa línea tangente, entonces esa normal pasa por el centro de curvatura, o sea, coincide con el radio, ¿verdad? Un radio que va desde acá. Entonces el ángulo que se forma desde A, KC, le llamo beta incidente. Y el ángulo que se forma de CK hacia el rayo alterno, le llamo beta reflejado, donde los dos ángulos estos miden lo mismo, por la ley de la reflexión. Entonces a esta normal que dibujo aquí le llamo normal alterna, y a este rayo que se refleja, rayo alterno reflejado. Entonces, estos dos son los dibujos
que ya teníamos hecho, ¿verdad? Incluso ustedes pues ya entregaron o creo que entregan hoy o van a entregar una tarea donde tienen que dibujar esto, ¿verdad? Y localizar el foco. El foco es donde se interseca la normal con este rayo alterno reflejado, que en teoría debería ser a la mitad entre P y C, pero en la práctica eso no siempre sucede, ¿verdad? Ustedes ya vieron que si el ángulo beta es muy grande, el foco va cayendo más cerca del vértice. Si el ángulo beta es muy pequeño, ahí sí se acerca al radio, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado, ¿verdad? Que en la, bueno, no se acerca al foco, a R partido 2, ¿verdad? No se acerca al radio, sino que a R dividido entre 2, ¿verdad? Aquí es donde se va acercando. Muy bien. Entonces, y les dije que ahora vamos a hacer un tercer rayo incidente, ¿verdad? Otro rayo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Dijimos, tengo mi curvatura del espejo, el punto P, la normal, el punto L, el punto A, y ahora lo que hacemos es que el tercer rayo que nos interesa analizar es un rayo que sale del punto A, que pasa por el centro de la curvatura, por C, e incide en la superficie del espejo en el punto que le voy a llamar, por ejemplo, W. Entonces, este es un nuevo rayo, que le puse ahora rayo nuevo incidente. Entonces, ahora analicemos qué pasa en el punto W. Bueno, lo que va a pasar en el punto W es lo siguiente. En este punto W, yo puedo dibujar una línea tangente a la circunferencia. Entonces ya saben, ¿verdad? Que ustedes que tienen conceptos de geometría, saben que una línea tangente a una circunferencia toca a la circunferencia solo en ese punto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta tangente que la dibujé aquí un poco delgadita, ¿verdad? Para que no llame tanto la atención, le puse yo nueva tangente. Se comporta como que si ahí esa nueva tangente fuera un espejo plano, ¿verdad? Entonces, cada punto de la superficie esférica en sí se comporta como que si fuera un espejo plano. Entonces, veamos, analicemos la ley de la reflexión de los espejos planos. Si yo he dibujado una línea tangente a este punto, ustedes saben que lo que me interesa a mí es dibujar una normal o línea perpendicular que sale del punto W hacia la parte real en este punto. Pero ustedes saben que si yo tengo una línea tangente, la normal coincide con este radio, con el radio que va entre C y W. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso particular, en este punto W, la normal, que le voy a poner nueva normal, ¿verdad? Coincide con la misma línea que ya dibujé, ACW. Entonces, esta sería la línea, tal vez achicar un poco el dibujo, ahí está, que se mire más el completo el dibujo, ahí estamos. Entonces ya saben, ¿verdad? Que si yo tengo aquí un punto cualquiera en W, donde estoy trazando una tangente, entonces la línea perpendicular a esa tangente es la misma línea que llega hasta C, a A y sigue al infinito. Por eso le puse esa línea punteada, miren, nueva normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que este nuevo rayo incidente está en la misma dirección que la nueva normal, pero dirigir en sentido que va desde A hasta W. Entonces, como este rayo incidente nuevo coincide con la normal, prácticamente el ángulo de incidencia de este nuevo rayo incidente es igual a 0. ¿Verdad? Porque no dice que ángulo de incidencia es el ángulo que forma un rayo incidente con la normal en el punto donde él incide. Y en este caso, la normal en el punto donde él incide está en el mismo lugar que el rayo incidente. Entonces, si se refleja este rayo en W, regresa en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Verdad? Es decir,
Vamos a admitir a unas personas. Prácticamente el rayo reflejado, el nuevo rayo reflejado que voy a dibujar, sale de W y regresa por la nueva normal, pero en sentido contrario, y pasa por A, ¿verdad? Entonces se dice, con frecuencia se dice que este rayo se refleja sobre sí mismo, ¿verdad? Ese es el término que normalmente utilizan en óptica, ¿verdad? Cuando un rayo regresa sobre sí mismo. Entonces, ¿en qué consiste el tercer rayo que estoy analizando? Un rayo que va de A, incide en W y regresa por la misma dirección, pero en sentido contrario. Pasa otra vez por C y pasa por A. Y este rayo se puede prolongar hasta el infinito, ¿verdad? Entonces, prácticamente tengo esos tres, digamos, por así decirlo, rayos, ¿verdad? 3 rayos incidentes con sus 3 rayos reflejados y cada uno con su propia normal. Muy bien. Pues somos bastantes, ¿verdad? Como les digo, el problema es que cuesta a veces conectarse por internet, ¿verdad? A mí me ha pasado, ¿verdad? Que uno se conecta y no hay señal, o se va la luz, o se me zafó el cable donde lo tenía conectado, o se me acaban los días, o se fue la luz en mi casa, o cayó una tormenta y los teléfonos celulares están fallando, algo malo puede pasar, ¿no? Pero ahí sí que, ¿qué podemos hacer, verdad? Sino que reponer lo que hemos perdido, ¿verdad? Bueno, la ventaja que tenemos así por internet es que los documentos estos, pues como les digo, cuando termine la clase se los envió Elizabeth y ustedes los pueden analizar durante el transcurso de la semana. Y los videos se los mando a Elizabeth en cuanto me desocupe, ¿verdad? Como a las 11 de la mañana más o menos es que terminan mis clases de la mañana y le empiezo a enviar a ella información y videos y lo demás. Y si no, pues hasta las 4 de la tarde, que es cuando terminan todos los cursos de la tarde, ¿verdad? Muy bien, entonces, como les iba diciendo, ¿verdad? Recapitulando, ¿verdad? ¿Cuáles son los 3 rayos que dibujé? Por eso me gusta a mí dibujar esto en dibujos separados, analizar dibujos distintos, ¿verdad? Para no revolverlo todo, porque si uno desde el principio lo quiere revolver todo, no funciona, ¿verdad? Es como cuando uno aprendió a leer y a escribir. Primero le tuvieron que enseñar a usted las vocales. Primero la A, y así, no le revolvieron todo, la X, W, Z, J. Y dígame el alfabeto al derecho y al revés, y en griego y alemán, y en chino y en latín, y no, primero fue por pasos. Entonces vamos por pasos, ¿verdad? Muy bien, entonces dijimos que el primer rayo que analicé es el que va del punto A al vértice P y se refleja hacia un punto Q. Claro que el punto Q se puede extender al infinito, ¿verdad? No necesariamente está aquí, pero este rayo se puede extender. Entonces ese le puse yo simplemente rayo incidente. Y a este de aquí, rayo reflejado. ¿Cómo es? Y la normal era esta, ¿verdad? Entonces este es el primer dibujo que analizamos. Entonces, y el ángulo que forma le llamo alfa incidente y alfa reflejado. ¿Verdad? Entonces, este fue, digamos, el primer dibujo que se analizó. ¿Cuál fue el segundo dibujo que se analizó? El de un rayo que sale del punto A, se refleja en el punto K y sale para acá, pasando por el foco, ¿verdad? Pero ahorita ya no me interesa tanto el foco. En la distancia focal ahorita no me importa que este rayo se puede extender hacia el infinito. Entonces, del punto A al punto K dibujé lo que se llama el rayo alterno incidente. Del punto K, pasando por el centro de la curvatura C, dibujo lo que se llama la normal alterna. Bueno, ese es un nombre que yo me inventé, ¿verdad? Normal alterna. Realmente es normal, ¿verdad? Es otra normal cualquiera, pero para distinguirla de la normal que hice al principio, le puse normal alterna. Y formando un ángulo AKC está el ángulo beta incidente y tengo el ángulo CK hacia acá que también le llamo beta reflejado, donde sabemos que los dos ángulos, estos betas, el incidente y el reflejado, miden lo mismo.
Entonces, este diagrama está sencillito, porque incluso hoy o ya entregaron una tarea o van a entregarla o la semana, no me acuerdo, ¿verdad? Es la semana pasada, hoy. Entonces, que esto pues está fácil, ¿verdad? Ya explicamos incluso en GeoGebra cómo hacer este dibujo, esta parte, este momento, ¿verdad? Y el tercer rayo que estamos analizando es un rayo que va desde A, pasa por el centro de curvatura y toca al espejo en W. Entonces les había dicho que qué pasa con este rayo que le puse ahora rayo nuevo incidente. Entonces vean que esos son nombres que yo me inventé, ¿verdad? Los tres nombrecitos que me inventé, que realmente es, como les digo, esos nombres yo me los inventé, ¿verdad? No es que así se llamen, pero me los inventé digamos, distinguir los tres rayos. El rayo incidente y su rayo reflejado y su normal. El segundo es el rayo alterno incidente, su normal alterna y su rayo reflejado alterno. Y el tercero es el rayo incidente nuevo o nuevo rayo incidente, donde dijimos que la normal al punto W pasa aquí mismo, ¿verdad? Entonces les había dicho que el caso particular de W es este, ¿verdad? Aquí lo tengo dibujado. Como el punto P es un punto que está en la circunferencia, si yo dibujo una línea tangente a ese punto P que se comporta como un espejo plano, una línea perpendicular a esta tangente va a pasar por el centro de curvatura y se extiende al infinito. Entonces esa le puse nueva normal. Entonces, ¿qué particularidad o qué peculiaridad tiene este rayo nuevo alterno que puse? Que si él incide de A hacia W, el ángulo que él forma con su normal es cero. Y por lo tanto, su rayo reflejado también forma un ángulo de 0 grados con esta nueva normal. Entonces, hay un rayo incidente que va desde A hasta W y un rayo que se refleja de W regresando hacia A. Y entonces tengo un rayo nuevo incidente y un rayo nuevo reflejado, ¿verdad? Entonces el rayo incidente va de A a W y el rayo nuevo reflejado de W hacia A. Y claro que ese rayo reflejado se extiende al infinito, ¿verdad? Muy bien. Entonces tengo esos tres rayos. Ahora lo que me interesa es combinar los tres dibujos. Entonces por eso les puse aquí en la siguiente página. Ahora combinemos los tres dibujos para crear un diagrama como el mostrado a continuación. Entonces vean, ahora que ya tengo los tres dibujos, ya está claro qué es lo que hice, entonces ya los puedo combinar. Hoy sí, miren, hoy sí tengo un solo dibujo donde tengo combinados los tres dibujos anteriores, ¿verdad? Por eso es que primero les mostré todo dividido en partes, ¿verdad? Las piezas del rompecabezas. Y ahora aquí está todo el rompecabezas completo, ¿verdad? Eso es lo bonito de esto de la óptica geométrica, que cuando uno siente tiene un diagrama con un montón de rayos y todo, pero si uno entiende lo que hizo al principio, así bien facilito, ya estos diagramas ya no se le complican, porque ya sabe uno qué es cada cosa, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, aquí están, como quien dice, traslapados los tres dibujos, combinados. ¿Verdad? Por ejemplo, ¿dónde está el primer dibujo? ¿Verdad? Si lo miramos aquí, analicémoslo, ¿verdad? Por ejemplo, la superficie del espejo es esta curva. Ese es este arco de círculo que está aquí. El punto P es este de aquí, ¿verdad? Es donde está el vértice. El vértice es como decir un punto que uno pone, digamos, a la mitad del arco, ¿verdad? Para hacer el análisis. Y el punto P, del punto P dijimos que sale una normal. La normal principal, por así decirlo, o la normal primitiva, o normal inicial, o la primaria, póngale el nombre que quiera, ¿verdad? Pero yo le puse simplemente normal. La normal es como decir el nivel del suelo, así entre comillas, ¿verdad? Porque realmente el objeto no necesariamente está parado en el suelo, puede estar en cualquier lugar, pero imagínense que
es el nivel del suelo. Desde P a L, que dijimos, es el pie del objeto. Si es un árbol, es la raíz del árbol. Si es una persona, el pie de la persona, ¿verdad? Si es un poste, es la base del poste. La distancia de P hacia L es esta D minúscula que puse aquí. Es lo que se llama distancia objeto. La distancia que hay del vértice a donde esté el pie del objeto. La altura es la distancia que hay del pie del objeto a la cabeza o cima del objeto, ¿verdad? Si fuera una persona, pues L sería la planta de su pie y A la coronilla en la cabeza. Si fuera un árbol, L sería la raíz y A sería lo más alto del follaje, ¿verdad? La hoja, la rama más alta. Si fuera una jirafa, L sería donde está puesto el casco, la pata de la jirafa, y A es la cabeza de la jirafa. Entonces, H es la altura del objeto. Entonces, en el primer diagrama que hicimos, o diagrama parcial, dibujamos el rayo que va desde A hacia P, que le llamé rayo incidente. Y en P se reflejó hacia un punto Q por aquí, que era ese punto realmente se puede extender hacia el infinito, que le llamé rayo reflejado. Entonces, el ángulo que se forma de este rayo incidente con la normal le llamé alfa incidente. Y el ángulo alfa reflejado es el que se forma de la normal hacia el rayo reflejado. De tal forma que estos dos ángulos, alfa incidente y alfa reflejado, valen lo mismo. Entonces, prácticamente estos rayos de aquí representan el primer dibujo, ¿verdad? El primer dibujo que explicamos desde la semana anterior, hace como 15 días, ¿verdad? Que es como decir, es más, esto lo dibujamos, lo representamos desde que vimos espejos planos, ¿verdad? Es este dibujo, solo que ahora ya lo estoy combinando con nosotros. El segundo dibujo, ¿dónde está aquí metido? El segundo dibujo es un rayo que va del punto A a un punto K, que es paralelo a la normal, que le puse rayo alterno incidente. A ese le puse la palabra alterno para distinguirlo de este rayo incidente primitivo que está aquí. Dijimos que en el punto K se dibuja una normal a la tangente de este punto K que va a pasar por el centro de curvatura del espejo, por el punto C. Y eso le puse normal alterna. Y el ángulo desde A hacia acá, hacia C, que se extiende al infinito, le llamé beta incidente. De tal forma que el ángulo CK y que va al infinito le llamé beta reflejado, porque de K para acá se forma el rayo alterno reflejado, ¿verdad? De tal forma que beta incidente y beta reflejado también miden lo mismo, porque el punto K se comporta como que si él fuera un espejo plano, pero algo acostado, ¿verdad? Que es tangente a esta superficie. Y el tercer rayo que explicamos hoy, ¿verdad? Ese sí lo agregamos. Es un rayo que va desde el punto A, pasa por el centro de curvatura y se extiende y llega al espejo en un punto que le llamo W. Entonces, si yo dibujo una línea tangente en W, tangente a esta superficie, ese punto W, esa tangente, se comporta como que si fuera otro espejo plano, solo que acostado, viendo hacia allá. Entonces, si yo dibujo una línea normal a esa tangente, esa normal sale en el mismo sentido, en la misma dirección que el rayo AW o ACW. Entonces, por eso es que la normal nueva, a esa le puse la normal nueva. Entonces, este rayo reflejado nuevo, este rayo incidente nuevo, va de A, pasa por C y llega a W y se refleja sobre sí mismo, ¿verdad? Porque el ángulo que este rayo incidente nuevo de A a W forma con esa normal nueva vale 0 grados. Entonces, regresa por la misma línea normal, pero en sentido contrario. Entonces, va para un sentido y regresa en el otro sentido. Por eso es que se dice que en óptica geométrica dicen que este rayo se refleja sobre sí mismo. Muy bien. Y obviamente pasa por C, llega a A y se va al infinito. Entonces, prácticamente
Lo que me interesa a mí ahora es analizar dónde se intersecan los tres rayos reflejados. ¿Verdad? El primer rayo reflejado es el que va desde P, forma un ángulo alfa reflejado respecto a la primera normal y se va hacia el infinito, que es este rayo que le llamé rayo reflejado. El segundo rayo reflejado es el que sale de K, pasa por el foco, que ahorita ya no me interesa tanto el foco, y sigue para acá. Y el tercer rayo reflejado, el que sale de A, pega en W y regresa sobre sí mismo, y pasa por acá. Entonces, vean, los tres rayos estos más o menos coinciden en un mismo punto. Les digo más o menos, porque realmente no siempre van a coincidir en un mismo punto. A veces quedan un poco desfasados. Pero cuando el ángulo beta y el ángulo alfa y todos estos ángulos son pequeños, tienden a coincidir en un mismo punto que le vamos a llamar B mayúscula, ¿verdad? B de bota, pero B mayúscula. Entonces ese punto B mayúscula es como decir la intersección, al menos en teoría, ¿verdad? O una aproximación, por así decirlo, ¿verdad? Podríamos decir así. Una aproximación a la intersección de tres rayos reflejados. El rayo reflejado, el rayo alterno reflejado y el rayo nuevo reflejado. Entonces, más o menos aquí, ¿verdad? Por eso es que yo traté la manera de que se vea que realmente no coinciden, pero sí se aproximan. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es una aproximación. En la teoría a veces tiene uno que hacer aproximaciones, ¿verdad? Ya que hay, por ejemplo, se mira que el punto B pues está realmente un poquito, las intersecciones de los tres rayos pues están un poquito desfasadas, ¿verdad? Pero por la aproximación que se hace, se considera como que si están tan juntas las intersecciones de los tres rayos estos, que prácticamente se supone que la intersección es un punto, dice que en teoría que le llamamos B, ¿verdad? Como les digo, es una aproximación que funciona bastante bien cuando estos ángulos son pequeños, muy agudos. El ángulo beta y el ángulo alfa son agudos. Si estos ángulos no fueran muy agudos, sino que fueran más abiertos, esta intersección se va perdiendo, ¿verdad? Ese es el problema, ¿verdad? Entonces no llegan a coincidir los tres rayos, ¿verdad? Para ángulos que no sean tan agudos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si la altura del objeto es muy grande? Si la altura del objeto es muy grande, ya no coinciden los tres rayos estos, ¿verdad? Si el objeto está, por ejemplo, muy pegado aquí o el radio de curvatura no es muy grande, entonces hay varias situaciones en las cuales no coinciden los tres rayos, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver el caso más sencillo, la aproximación en que los tres rayos estos sí coinciden. Entonces, eso es, digamos, este dibujo que les puse aquí es como quien dice la reunión de los tres dibujos anteriores, ¿verdad? Entonces, la ventaja es que ustedes pues ya han hecho esos dibujos, ¿verdad? El primer dibujo lo hicimos prácticamente desde que vimos espejos planos. Porque acuérdense que cuando vimos espejos planos, hacíamos este mismo dibujo. Solo que ahí el espejo no era curvado, sino que era plano. Pero este primer rayo que dibujamos aquí, que va de A a P y que sale acá, es el mismo que se hace como que si este espejo fuera plano. Este es el primer rayo que le llamamos rayo incidente. El segundo, ¿cuál es? Este rayo. El que es paralelo a la normal y que se refleja para acá y pasa, en teoría, pasa por el foco. En la práctica, esto puede estar desenfocado, pero en teoría, el foco está aquí, ¿verdad? Este es el segundo dibujo, que ustedes ya lo hicieron, porque la tarea que tienen que entregar precisamente es parecida a esta, ¿verdad? Un dibujo así como este. Y el tercer rayo es el que agregamos hoy. ¿Cuál es el rayo que agregamos hoy? Un rayo que sale del punto A, pasa por el centro de curvatura, incide en W y se refleja sobre sí mismo. O sea, regresa
por donde vino, pero en sentido contrario. Y a ese le llamé rayo nuevo incidente y su reflejado es rayo nuevo reflejado. Entonces, en el dibujo que hice aquí, estoy mostrando ya la reunión de los tres dibujos. Entonces dijimos que los tres rayos reflejados casi coinciden en el punto B. Casi, ¿verdad? Entonces, esto es lo que me interesa ahora, el punto B. Entonces, de aquí en adelante, vamos a suponer que efectivamente estos tres rayos reflejados coinciden en B. O sea, vamos a suponer que todo es perfecto, ¿verdad? Entonces, como puede notarse, el rayo reflejado, el rayo alterno reflejado y el rayo nuevo reflejado casi coinciden en un mismo punto. Entonces, cuando los ángulos de incidencia y reflexión estudiados son muy agudos, los rayos que hemos mencionado se intersectan en un punto que le llamaremos o que denotaremos mediante B, ¿verdad? B mayúscula. ¿Y qué ocurre en el punto B? Ese punto es importantísimo, porque lo que vamos a hacer ahora es que del punto B dibujamos una perpendicular a la normal. Entonces, la normal principal que va de P, pasa por C, por L y se tiende al infinito, trazamos un segmento normal a esa normal que va del punto B y se intersecta con esa normal en un punto que le hemos llamado G. Entonces, ¿por qué es importante ese segmento GB? Porque aquí es donde se forma la imagen, ¿verdad? La imagen de este objeto. Entonces, vean, el objeto está parado, está de pie en el punto LA y su imagen está en el punto GB. Entonces, en GB es donde se forma la imagen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la imagen se forma de cabeza, prácticamente, ¿verdad? Entonces, si el objeto está en H, la imagen está de cabeza. Y la distancia del punto P al punto G sería entonces la distancia imagen. Y la altura de G a B sería la altura imagen. Entonces, en el siguiente dibujo, les pongo la situación. Esta es, digamos, la situación completa. Sería de esta forma. Entonces, ¿qué significa eso? Que en un espejo cóncavo, ¿verdad? Cuando el objeto está más lejos que el radio, a una gran distancia, más allá del centro de curvatura, lo que va a pasar es que la imagen se forma del lado real y se forma de cabeza y es más pequeña que el objeto, ¿verdad? Entonces, podemos observar, y esas son cosas que podemos ver, por eso es que a mí me gusta hacerlo todo gráfico, porque cuando uno hace esto en forma gráfica, uno puede visualizar lo que está ocurriendo. Entonces, en resumen, ¿verdad? Que voy a añadir aquí algunos comentarios, ¿verdad? Podemos observar bien, en el dibujo podemos ver que la imagen se forma del lado real. Está de cabeza y es más pequeña que el objeto. Entonces, esas tres, digamos, características que tienen los espejos cóncavos. Entonces, en todos los espejos cóncavos, lo que voy a hacer es que voy a copiar esta imagen y voy a colocar el objeto, ¿verdad? Tal vez eso nos faltó. Entonces voy a poner el objeto. Entonces, imagínense, ¿verdad? Por ejemplo, que quiero ver dónde queda el objeto. Vamos a ver, lo que voy a hacer es que voy a ver en insertar iconos y voy a buscar algún objeto, ¿verdad? Cualquier objeto podría ser, pues, una persona, un animal, una jirafa, un elefante, un caballo, una carita. Imagínense que es una lámpara, ¿verdad? Imagínense que el objeto es esta lámpara, ¿verdad? Una lámpara
maravillosa. Entonces voy a insertar una lámpara. En ajustar texto le doy al cuadrado, ajustar texto estrecho para poderla mover. Y le voy a cambiar color, ¿verdad? En dar formato al gráfico, en relleno, relleno sólido. Aquí está en negro, pero yo la voy a poner un color cualquiera. Por ejemplo, un color así, naranja. Ahí está, que se note bien. Bien. Ahí le voy a poner transparente, le voy a poner cierta transparencia. En dar formato de gráfico, en donde dice transparencia, le voy a dar tal vez un, ya sería un 60, 40%. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Ahí está. Ahí está, ¿ven? La lámpara, ¿ven? La lámpara maravillosa. Entonces, imagínense, por ejemplo, que esta es el objeto. El objeto es esta lámpara, que está de pie. Entonces, el espejo es esta superficie. Entonces, analizando, ¿verdad? Y aquí es donde ya tengo todo dibujado, ¿verdad? Pues, como les digo, que estos temas es mejor primero ver, irlos viendo por partes, para poder entender uno lo que está haciendo. Que si de principio les pongo, miren, la fórmula es esto, y solo meta datos a la calculadora y me dio tanto. Eso no es hacer física. La física, uno entiende, uno hace física cuando uno entiende las fórmulas que uno está utilizando, las ecuaciones, los dibujos. Y ese es el propósito principal, entender lo que uno está haciendo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Lástima que no estamos allá en la universidad. Si estuviéramos en la universidad, ahorita ustedes se estuvieran formando grupos de 5 o 10 personas, como son muchos, estaríamos unos 9 grupos o unos 6 grupos de unas 10 personas, ¿verdad? Y si no tenemos acceso al laboratorio, aunque sea en el piso, estuvieran ahí tirados con cada grupo tendría un pliego de papel o una plancha de duroporto o de duramazo, de cartulina o de lo que sea, estuvieran ahí tirados en el piso haciendo este dibujo. Y los pondría que me consiguieran les diría, miren, vayan a la librería Progreso, que está ahí abajo, a 2 cuadras de la U, o al Dollar City, consigan papel esmaltado y vamos a dibujar la curvatura del espejo, dibujaríamos el espejo y les diría, y pongan aquí un objeto cualquiera, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada éramos poquitos, eso sí, la última vez que hoy este curso en vacaciones eran como 10 alumnos nada más. Entonces, 12 alumnos eran, entonces hicimos 3 grupos de 4 y cada grupo puso un objeto, por ejemplo, un marcador o lo que sea, y cabal se miraba la imagen que se formaba aquí. Entonces, la imagen le voy a dar copiar y le voy a dar pegar. Y lo que voy a hacer es que la voy a poner de cabeza. Voy a agarrar el objeto este y lo pongo de cabeza y lo voy a situar aquí. Y lo voy a hacer más chiquito y más delgadito. Ahí está, ¿eh? Y lo sitúo entre G y B. Entonces, así es como se forma la imagen. Entonces, cabal, me acuerdo que esa vez los muchachos consiguieron un espejo. No consiguieron, lo fabricaron, ¿verdad? Porque ahí no, me acuerdo que no teníamos recursos. Ahí en la cátedra de física sí tenemos algunos espejitos así chiquitos que son cóncavos y convexos, o sea, tienen de los dos lados, ¿verdad? Tienen la forma curvada y se pueden ver del lado cóncavo o del lado convexo, que es el otro lado. Esa vez, por ejemplo, como eran chiquititos los espejos, no, mejor fuimos a conseguir papel esmaltado y fabricaron unos espejos usando papel esmaltado, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que sí colocaron un objeto por aquí a una cierta distancia. Claro que lo ponían acostado, ¿verdad? No lo ponían parado, porque ponerlo parado no se miraría la imagen. Entonces lo ponían acostado, dibujaban una línea normal aquí en una plancha de Duroport y resulta que bien se mira, ¿verdad? Se mira que la imagen, ¿verdad? Del objeto se está formando fuera del espejo y se mira
como quien dice, de cabeza. Entonces, así es como se forma la imagen en el caso de los espejos cóncavos. En el caso en donde el objeto está más lejos que el centro de la curvatura. ¿Verdad? Por eso ustedes les digo que en el caso de los espejos cóncavos hay que analizarlos por partes. Porque dependiendo de dónde coloque uno el objeto, así es la forma en que se dibujan el diagrama de rayos. No todos los diagramas, a diferencia de los espejos convexos, que ahí el diagrama de rayos es igual para todos los casos, ¿verdad? Bien, entonces tenemos esa situación. Entonces le llamamos I minúscula a la distancia del punto P al punto G y J minúscula a la distancia de G al punto B. Entonces, ¿I qué sería? La distancia imagen. ¿Y J qué sería? La altura de la imagen. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ocurre en los espejos cóncavos. Pero, sí, pues cóncavos. Entonces, en el dibujo podemos ver que la imagen se forma del lado real. Está de cabeza. Es decir, es invertida. Así es como se le llama. Y es más pequeña que el objeto. Más chiquita. ¿Verdad? Entonces, que se les quede bien, ¿verdad? Por eso es que uno tiene que ir viendo caso por caso. Veamos qué 3 casos hemos visto hasta ahorita. Primero, en los espejos planos. En los espejos planos, la altura del objeto es igual a la altura de la imagen. La distancia objeto es igual a la distancia imagen, solo que la imagen se forma del lado virtual, ¿verdad? De pie, pero del lado virtual. En los espejos convexos, la imagen siempre se forma del lado virtual y es más pequeña que el objeto y la distancia imagen es menor que la distancia objeto. En cambio, en los espejos cóncavos, si el objeto está más lejos que el centro de curvatura, la imagen aparece invertida, o sea, entre comillas, de cabeza y es más pequeña que el objeto y más cerca que la distancia objeto, ¿verdad? Como quien dice, más pegado. Entonces, de aquí en adelante, nuestra tarea es obtener una expresión algebraica que relacione estas 3 cosas. Especialmente 3 cosas nos interesan. La distancia objeto, la distancia imagen y el radio del espejo. Entonces, lo primero que vamos a hacer para no escribir tanto es simplificar un poquito la escritura, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Como ustedes saben que el ángulo alfa de incidencia es igual al ángulo alfa de reflexión, podemos hacer lo siguiente. Para ya no estar escribiendo los subíndices alfa incidente, alfa reflexión, simplemente ese ángulo le vamos a llamar alfa. Nada más, ¿verdad? Entonces simplemente sería alfa. Luego, el ángulo beta. Ustedes saben que el ángulo beta de incidencia es igual al ángulo beta de reflexión. Entonces, simplemente esos 2 ángulos les vamos a llamar simplemente beta. Nada más. Y si simplifico eso a la escritura, el dibujo me quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Aquí tengo el mismo dibujo que hice, ¿verdad? Solo que en lugar de poner beta incidente y beta reflejado, les puse ambos beta. Simplemente beta y beta, nada más. Y en lugar de poner alfa incidente y alfa reflejado, les puse simplemente alfa a los 2, ¿verdad? Y así, por lo menos, ya simplifiqué un poco la escritura, ¿verdad? Simplifiqué bastante, porque entre menos escriba uno, mejor, ¿verdad? Y un montón de rayos que iban aquí abajo, pues ya un montón de señalamientos ya los quité, ¿verdad? Porque así ya no me estorba, ¿verdad? Tanto el dibujo. Entonces me voy a concentrar en este dibujo que tengo aquí y a partir de este dibujo de lo que se trata es de que vamos a tratar de analizar cómo calcular I, cómo calcular J
si conocemos la altura del objeto, la distancia imagen, el radio de la curvatura, etcétera, ¿verdad? Y los distintos datos que me dan. Muy bien, entonces, tengo simplificado esto. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a partir del punto G que hemos señalado. Ya saben que G es como decir la base de la imagen. Entonces, vean, lo que hacemos ahora es lo siguiente. A partir del punto G dibujamos una línea perpendicular a esta normal. ¿Verdad? La normal, solo que en lugar de ir de G hacia B, la voy a enviar de G hacia un punto aquí arriba que se interseque con este segmento AP que le voy a llamar E. ¿Verdad? Ahora bien, cuando los ángulos estos son muy agudos, el punto E más o menos coincide con el rayo KC. ¿Verdad? Les digo más o menos, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, la intersección del rayo KC y el punto E no coinciden. Pero cuando el ángulo beta es muy pequeño, estos dos puntos están muy pegados. Entonces casi se les considera el mismo punto, ¿verdad? Sin embargo, aquí yo traté la manera de no hacer ángulos muy agudos para que el dibujo se note, porque también si dibujo los ángulos beta y alfa muy agudos, no se nota nada del dibujo. Entonces, eso es lo primero que voy a hacer. Dibujar un segmento que perpendicular a la normal, que salga de G y que vaya para arriba, en sentido contrario a GB. Entonces, ya tenía el segmento GB, cuya altura es J, y ahora dibujo un segmento GE, cuya altura va a ser el negativo de J. Entonces, vean, si J es su negativo le llamo menos J, ¿verdad? Entonces ya saben que J es un segmento que va de G a B y menos J es un segmento que va de G a E, ¿verdad? Entonces tengo menos J. Entonces, se dan cuenta, ahora lo que voy a hacer es analizar el triángulo APL y me voy a concentrar solo en ese triángulo, ¿verdad? Entonces, en el siguiente dibujo ya no voy a poner tanta cosa, sino que ya simplemente me voy a concentrar en ese triángulo. Y los demás elementos que tengo ahí, pues esos ya no los puse, ¿verdad? Para que no me estén estorbando, ¿verdad? Es como que fuera una obra de teatro, ¿verdad? En una obra de teatro los actores salen, hacen su actuación, pero se retiran, no se quedan ahí estorbando, ¿verdad? Sino que se retiran y hasta que les toca entrar otra vez, regresan. Si ya no les toca entrar, ya no tienen que regresar. Entonces, tengo este triángulo, donde P es el vértice. L dijimos que es el pie del objeto. A, como decir, la cabeza del objeto. G es el punto donde va, digamos, el pie de la imagen. Y E es un punto que está contrario a la imagen, ¿verdad? En lugar de hacer el segmento GB que iba para abajo, lo hice GE que va para arriba. Entonces, la distancia de G a E le llamo menos J. Y este ángulo se llama alfa, ¿verdad? Le quité eso de incidente y reflejado y la dejé solo como alfa. Entonces, ¿qué figura tengo aquí? Tengo un triángulo rectángulo, ¿verdad? En este triángulo rectángulo, ¿quiénes son los catetos? Uno de los catetos es la distancia de P a L y el otro es la distancia de L a A. Y la hipotenusa es PA, ¿verdad? P que pasa por E y llega hasta A. Entonces, en este triángulo, si yo me fijo en el ángulo alfa que tengo aquí, ¿quién es su cateto opuesto? Es la altura, la distancia de L a A, que es la altura del objeto, que la representé con H. ¿Y quién es su cateto adyacente? De P a L es la distancia objeto, que le llamé D.
Entonces tengo cateto opuesto H y cateto adyacente D. Ahorita el radio R no me interesa tanto, ¿verdad? Ahorita lo que me interesa es solo la distancia PL y además tengo otro triángulo más chiquito, si se dan cuenta, que es el triángulo EPG. Entonces, el triángulo EPG también es triángulo más o menos rectángulo. Les digo más o menos, porque esa es una aproximación la que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, ¿quiénes son los catetos en este triángulo EPG? Un cateto va de P a G y el otro cateto va de G a E. Entonces, el cateto que va de P a G es la distancia imagen. Y mientras que el cateto que va de G a E es el negativo de la altura de la imagen. Por eso le llamé menos J. ¿Verdad? La idea es que te comprendamos. Y la idea es que ustedes pregunten. Muy bien. Entonces, tengo estos dos triángulos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a obtener la tangente del ángulo alfa, ¿verdad? Entonces, para eso usamos pura trigonometría. Entonces, vean que todo lo que estamos viendo ahorita es pura trigonometría, es geometría euclidiana, que ya era conocida hace 2000 años. Hace 3000 años ya con sus teoremas ya se conocían, ¿verdad? Las grandes culturas, griegos, egipcios, los chinos, los hindúes, ellos ya conocían perfectamente todo esto, ¿verdad? Entonces, la geometría euclidiana es muy antigua y nos sirve para explicar muchas cosas, entre ellos la óptica geométrica. Entonces, vean, ¿cuál es la tangente de alfa? Primero me voy a fijar sobre el triángulo APL. Si yo me ubico en el ángulo alfa, su tangente es su cateto opuesto, que es H, dividido su cateto adyacente, que es D. Entonces, esa es la primera ecuación que me sale aquí. La tangente de alfa es H entre D, o sea, altura del objeto entre distancia objeto. Y por otro lado, si yo me fijo solo en el triángulo EPG, ¿quién es la tangente de alfa? Su cateto opuesto, que es menos J, entre su cateto adyacente, que es I. Y entonces tengo esta otra. Tangente de alfa menos J dividido entre I. Entonces, como pueden observar, la tangente de alfa de esta ecuación se puede igualar a la tangente de alfa de esta otra. Entonces igualamos ambas expresiones. H dividido entre D es igual a menos J dividido entre I. Y de ahí de esa ecuación podemos despejar, ¿verdad? Podemos despejar cualquier cosa. Por ejemplo, esta I está dividiendo, puede pasar a multiplicarse por la H y me quedaría I por H dividido entre I es igual a menos J. Y por último, la H pasa a dividir al otro lado de la ecuación y les va a quedar así. Y partido de es igual al negativo de J entre H. Y lo que hacemos normalmente es que multiplicamos ambos lados de la ecuación por menos 1. Entonces, si multiplicamos ambos lados por menos 1, les quedaría el negativo de I partido D es igual a J partido H. Y entonces, ¿qué es el negativo de I partido D? ¿O qué es J partido H? Es lo que le llaman aumento o magnificencia, o a veces también le llaman magnificancia de un espejo. Que si se dan cuenta, regresamos a la misma ecuación para calcular el aumento o espejo de los espejos planos y de los espejos convexos. Entonces, tanto en espejos planos como en espejos convexos, el aumento es igual al negativo de I partido D. O podemos escribir que M es igual a J partido H. O sea, cualquiera de los dos lados de la ecuación
es el aumento, ¿verdad? El aumento lateral. Entonces ahí tenemos estas expresiones, ¿verdad? Entonces recapitulamos, ¿verdad? Recapitulando un poquito. ¿Qué es lo que hicimos, verdad? Lo importante es tener claro qué es lo que estamos haciendo. Veamos. En primer lugar, teníamos ¿verdad? En primer lugar, acuérdense que ahorita el objetivo ahorita de la clase, ¿cuál era? ¿O cuál es? Calcular la distancia imagen y la altura de la imagen en un espejo esférico cóncavo en el caso en que el radio del espejo es menor que la distancia objeto. Entonces, para eso, ¿qué es lo que hicimos? Retomamos 3 dibujos que ya habíamos hecho en clases anteriores, ¿verdad? El primer dibujo, ¿cuál era? Bueno, el primer dibujo era este. Cuando yo tenía mi espejo cóncavo aquí, un punto P, que es el vértice, la normal, y en la normal señalo un punto L y un punto A por aquí. Entonces, la distancia de P a L es la distancia objeto. La distancia de L a es la altura del objeto. Y saco un rayo de A que incide en el punto P, ¿verdad? Formando un ángulo alfa incidente con la normal y por tanto se forma un ángulo alfa reflejado con la normal, pero en sentido distinto, simétrico a la normal, que le llamo rayo reflejado, y pasa por este punto que le llamo Q. Entonces, este era el primer dibujo, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado. ¿Cuál fue el segundo dibujo? Dijimos, el segundo dibujo es cuando yo de este mismo espejo y este mismo objeto que está parado aquí en H y a una distancia D, saco un rayo que va del punto A hacia K y se refleja de K para K, ¿verdad? De tal forma que de K, del punto K hacia el centro de curvatura del espejo, sale lo que le llamo yo la normal alterna, ¿verdad? Entonces, si tengo la normal alterna, entonces el de A a K, el ángulo que va de A a K a C le llamo beta incidente y el ángulo que va de C a K al rayo reflejado le llamo beta reflejado, de tal forma que son iguales. Ese es el segundo rayo que le llamo rayo alterno reflejado. ¿Y cuál es el tercer rayo? Pues el que agregamos hoy, ¿verdad? Hoy agregamos un tercer rayo, que es este, ¿verdad? Entonces el tercer rayo sale del punto A, pasa por el centro de curvatura e incide en el punto W. Pero en este caso dijimos que es el caso especial en donde el punto, si yo dibujo una tangente al punto W, es esta línea tangente aquí, ese punto se comporta como un espejo plano. Entonces, si yo dibujo una línea normal en W, esa normal necesariamente vuelve a pasar por el centro de curvatura y se extiende al infinito. Entonces, a esa normal le puse nueva normal. Y entonces, a este rayo de A hacia W le puse rayo nuevo incidente. Entonces, si el rayo nuevo incidente está pegado a la nueva normal, quiere decir que el ángulo de incidencia vale 0. Y por lo tanto, el rayo que se refleje ahí forma un ángulo también de 0 grados respecto a esta nueva normal. Entonces, si hay un rayo que incide de A hacia W, hay otro de regreso que va de W de regreso a A, pasando por C, que le llamo rayo nuevo reflejado. O sea, como les dije, ¿verdad? En otras palabras, este rayo se refleja sobre sí mismo. Y luego juntamos los 3 dibujos. Lo que puse aquí es un solo dibujo donde junté los 3 dibujos que hice antes, ¿verdad? Entonces, a manera de recapitulación, ¿qué hice? Tenía mi espejo cóncavo, el punto A estaba por aquí, se refleja en K y de K sale para acá. Uy, ahí yo moví un poco, ¿verdad? No tenía que mover. Y de K sale para acá. Y eso se llama rayo alterno reflejado, ¿verdad? Entonces, veamos, el primer rayo, ¿de dónde iba? De A hacia P
y de P hacia allá. Entonces, este era el rayo incidente y para allá su rayo reflejado. Entonces, el rayo AP y de P hacia Q es este. El segundo rayo que dibujé iba de A hacia K y de K para acá. Y el tercer rayo va de A, pasa por C, llega a W y se refleja sobre sí mismo. Entonces, si se dan cuenta, tengo 3 rayos reflejados, ¿verdad? Que les llamé, yo me inventé esos nombres. El primero le llamé rayo reflejado, simplemente el otro le llamé rayo alterno reflejado y el otro le llamé rayo nuevo reflejado. Y los 3 rayos más o menos coinciden en el punto B. Les digo más o menos, porque están un poquito desviados. Pero en teoría, ¿verdad? Estos 3 rayos deberían juntarse en el mismo punto, ¿verdad? En el mismo punto B. Entonces, este punto B es importante. ¿Por qué? Porque a partir de él dibujo una línea perpendicular. Que va de P hacia G, perpendicular a la normal. Y entonces ya le pongo nombre, la distancia que va de P a G y la distancia que va de G a B. Entonces, ¿cómo le llamo a la distancia de P a G? Aquí vamos a tener que acomodar un poco los dibujos, ¿verdad? Así es que aquí voy a... Muy bien, entonces, ahí estamos. Entonces iba diciendo, ¿verdad? Que la distancia de P a G es lo que se llama la distancia imagen. Y la distancia G a B es lo que se llama altura imagen. Entonces, ¿cómo es que se forma la imagen? Entonces, ahí es donde les puse este dibujo. Ahí estamos. Imagínense, por ejemplo, que el objeto es esta lámpara que está de pie en el punto L. Entonces, si está de pie en el punto L, su imagen, ¿dónde se forma? Entre G y B. ¿Qué significa eso? Que la imagen se forma de cabeza y además se forma del lado real. Entonces, esa es una característica que tienen los espejos cóncavos. Cuando el objeto está más allá, en la lejanía, más lejos ¿cómo se llama? Que el centro de curvatura del espejo, la imagen se dice que es real, invertida porque está de cabeza y más pequeña, o sea, disminuida respecto al tamaño del objeto, ¿verdad? Entonces, esa es, digamos, una característica que tiene. Y luego, de aquí en adelante dijimos que nuestra tarea va a ser obtener una expresión algebraica que relacione la distancia objeto, la distancia imagen y el radio. Entonces, para eso, una de las primeras acciones que hicimos es simplificar un poco la escritura. En lugar de poner alfa incidente o alfa reflejado, simplemente pusimos alfa. Y en lugar de beta incidente y beta reflejado, simplemente pusimos beta. Entonces, simplifiqué un poco el dibujo, ¿verdad? Aquí está el dibujo ya simplificado. Y ahora empezamos a hacer la parte trigonométrica. ¿Qué es lo primero que hacemos? Dijimos, vamos a dibujar un segmento que vaya de G hacia arriba, que tenga la misma distancia de G hacia B. Entonces, la distancia de G hacia B es la altura de la imagen que le llamé J. El segmento G a E va a ser del mismo tamaño, pero en sentido contrario. Entonces, le voy a llamar a ese segmento menos J, ¿verdad? Porque es el negativo
de la altura de la imagen, ¿verdad? Entonces, la altura de la imagen es J y su negativo se llama menos J, ¿verdad? Entonces vean que aquí la altura de la imagen está para abajo, entonces su negativo va para arriba, ¿verdad? Es como decir el negativo de un negativo, la negación de una negación. Y luego nos centramos en esos triángulos. De aquí en adelante ya no hago todo el dibujo, sino que ya hago solo la parte del dibujo que me interesa. El triángulo APL. La distancia de P a L es D. Es la hipotenusa, no, pero es el cateto adyacente al ángulo alfa. Y la distancia de L a A es la altura H. Es el cateto opuesto al ángulo alfa. Entonces, la primera ecuación que tengo es esta, ¿verdad? Que la tangente del ángulo alfa es igual a H partido D. Pero también tengo que considerar el triángulo EPG. Y el triángulo EPG, ¿cuál es, ¿cuál es el cateto opuesto a alfa? Es menos J. Y el cateto adyacente es I. Entonces tengo esta otra ecuación, que la tangente de alfa es el negativo de J entre I. Quiere decir que tengo dos expresiones para la tangente de alfa. H sobre D y menos J sobre I. Entonces las puedo igualar. H sobre D es igual a menos J sobre I. Y de ahí despejamos. I por H partido D es igual a menos J. Y luego I sobre D es igual a menos J sobre H. Y luego multiplicamos ambos lados por menos 1. Entonces les va a quedar de esa forma. Menos I partido D es igual a J partido H. Entonces, note que la expresión del lado izquierdo es igual a la magnificencia o aumento del espejo. Entonces, el aumento del espejo lo hemos representado con la letra M mayúscula, es igual al negativo de I sobre D. Entonces, al negativo de la distancia imagen sobre la distancia objeto. Pero también en la magnificencia es igual a lo que está del lado derecho. J sobre H. Entonces, M también va a ser igual a la altura J sobre la altura H, ¿verdad? Ah, bueno, solo que la magnificencia creo que la representé con M minúscula, ¿verdad? Sí, yo creo que con M minúscula la había representado en los documentos anteriores. Si quieren la voy a dejar con la M minúscula, porque la M mayúscula creo que me había servido para representar un punto, ¿verdad? Un punto de los que había hecho en los diagramas. Entonces voy a tratar la manera de usar la misma nomenclatura que utilicé. Muy bien. Ahora, a partir de aquí, pues, lo que tenemos que hacer ahora es... Bueno, vamos a... Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo construir una ecuación que me relacione I, D y el radio del objeto, del espejo? Entonces, para eso, prácticamente regresamos a este diagrama. Y ahora me voy a fijar en otro triángulo. En el triángulo CK, y vamos a hacer lo siguiente. Desde el punto K hacia aquí abajito, yo creo que eso lo puse en el siguiente documento. Vamos a ver. Este es el documento 13. Uy. Aquí lo cerré, ¿verdad? Vamos a ver. Ahí estamos. Por aquí creo que puse el dibujo que seguía. Vamos a ver.
El dibujo. ¿Qué es el dibujo? Vamos a continuar con este. Voy a copiar este dibujo que tengo aquí. Muy bien. Entonces voy a retomar este dibujo que tenía aquí, donde tengo los diagramas estos, ¿verdad? Luego, ¿qué es lo que me interesa? Después, lo que me interesa ahora es analizar, por ejemplo, la distancia, por ejemplo, que hay del punto C vamos a ver, sería el triángulo que va de C a W y que pega por aquí, ¿verdad? Entonces, para eso lo que hacemos es que en el punto W prácticamente trazamos, digamos, una línea perpendicular de W hacia acá abajo, ¿verdad? Y si se dan cuenta, ahí vamos a tener otro triángulo, ¿verdad? ¿Dónde vamos a tener, digamos, vamos a ver. Aquí tenía otro dibujo, pero se me lo borré, a ver por qué. Bien, por ejemplo, imagínense que tengo ahí un segmento perpendicular para acá. Y aquí voy a trazar una línea punteada. Muy bien. Entonces, vean, si yo trazo una línea punteada por aquí, bueno, resulta que esta línea punteada viene a caer en un punto por aquí, pero ese punto está lejos del punto P. Ahora, cuando estos ángulos son muy pequeños, realmente la distancia donde viene a caer esta línea punteada respecto a P es bastante pequeña, ¿verdad? Entonces, lo que me interesa ahora es analizar los siguientes triángulos. Un triángulo que va a ir de C a A a L y otro triángulo que va de C a ese punto P' a W, ¿verdad? Entonces, para ello, bueno, pero esta creo que ya no da tiempo de explicar todo eso, ¿verdad? Porque ya falta un poco. Entonces, lo que voy a hacer es que mejor voy a hacer lo siguiente, voy a cortar el documento hasta aquí. Voy a hacer lo siguiente, voy a cortar el documento hasta aquí y el otro sábado sí les voy a explicar con detenimiento lo que sigue de la deducción, ¿verdad? Porque eso lo mandé a otro documento, ¿verdad? No lo quise poner aquí porque no va a dar tiempo. Dije, no me va a dar tiempo. En 20 minutos no me da tiempo de terminar de explicar, porque lo que sigue es terminar de hacer la deducción. Entonces, lo que va a hacer mejor es que voy a cortar el documento hasta aquí, ¿verdad? Hasta donde les puse la fórmula para
amplitud o magnificencia, y el otro sábado voy a terminar de deducir esta fórmula. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer el otro sábado? Verá, este dibujo mejor lo voy a cortar y lo voy a pasar al documento 14, que es el que sigue la otra semana. Vamos a trazar un segmento de W hacia este punto que le voy a llamar P', y vamos a analizar los triángulos CAL y CP'W. Entonces, al analizar esos triángulos, vamos a terminar de deducir una expresión que nos sirva para calcular todo lo que sigue, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando. Entonces, si quieren, mejor voy a cortar este documento aquí mejor y se lo voy a enviar de una vez a Elizabeth, ¿verdad? Y el otro sábado vamos a analizar despacito, más con detalle, lo que nos queda, que es esos últimos dos triángulos para terminar de deducir las fórmulas, ¿verdad? Que estamos viendo. Entonces voy a grabar el documento hasta aquí. Vamos a ver. Lo voy a grabar y se lo voy a enviar a Elizabeth de una vez para que lo tengan, ¿verdad? Porque lo que sigue, pues, lo quiero explicar con detalle, que es como decir el resto de la deducción. Uy, ahí estamos. Muy bien. Entonces la ventaja, ¿verdad? Que si usted no se pudo conectar a la clase, pues tiene esa gran ventaja de que en el transcurso de la semana usted puede, digamos, ver el documento y ver el video, ¿verdad? Si usted analiza bien el documento, pues ahí está detallado todo lo que se hizo. No sé, documentos. Sí, sí. Muy bien, entonces lo que voy a hacer es que le voy a enviar a Elizabeth lo que hasta aquí, ¿verdad? Aquí corté el documento. Era Elizabeth, ¿verdad? Muy bien, entonces le envío el documento en Word con la clase 13 de física 6 de 7 a 9 de hoy sábado. Hoy qué fecha es 25, ¿verdad? 25 de septiembre del 2021. Muy bien. Entonces ya voy a enviar a Elizabeth de una vez el documento que les expliqué ahorita, que lo corté aquí, ¿verdad? Lo corté hasta donde les expliqué lo que es cómo calcular el aumento. Física 6. Y el otro sábado vamos a explicar ese otro triángulo, ¿verdad? Que ahí tenía el dibujo, pero lo pasé a otro documento porque dije de plano, hoy no me va a dar tiempo de terminar de explicarlo, entonces lo pasé al siguiente documento, pero saber qué hice estos documentos. ¿Qué lo borré? Pero el otro sábado sí lo voy a explicar ya con detalle. Sí, pues sí lo borré entonces. O lo archivé en otro nombre. La cosa es que el otro sábado sí vamos a ver, terminar de deducir, ¿verdad? La fórmula. Aquí es donde ya se pone bonito, ¿verdad? La óptica, cuando empezamos a ver los distintos tipos de espejos, o sea, hay un montón de situaciones que se dan. Bien, yo creo que ahí está, ¿verdad? Mensaje enviado. Muy bien, entonces con eso pues ya le envía Elizabeth el documento que lo corté hasta ahí, ¿verdad? Así que lo corté y... Muy bien, no sé si... Entonces aprovechemos estos 20 minutitos que nos quedan, ¿verdad? Por si alguien tiene alguna duda o si Elizabeth tiene algunas palabras que decir a los muchachos. ¿Verdad? Buenos días, ingeniero. Muy bien, buenos días, Elizabeth. Hola. Bueno, con respecto a la zona y a la forma de... Creo que hasta este punto la mayoría ya tiene claro, ¿verdad? Que en este curso solamente se está trabajando con tareas.
No se van a hacer exámenes ni laboratorio. No se les da una zona o en sí neta porque pues aún no sabemos, ¿verdad?, qué pueda pasar y cuántas tareas se vayan a hacer al final del semestre. Entonces, las notas que hay son las notas que están en clase, ¿verdad?, sobre 100 puntos. Entonces, pues ya tocará hacer un promedio. Pero recuerden, ¿verdad?, no hay exámenes, solamente hay tareas, ¿verdad?, para que lo tengan claro, porque algunos todavía andan perdiditos, que no recuerdan, ¿verdad?, si hay que hacer algún examen, un parcial o algo. Entonces, que nos quede eso claro. La zona, como les digo, a mí me gusta siempre proporcionar la zona para que estén pendientes de sus notas, pero en este caso, pues son las mismas de Classroom, entonces no podemos colocar una nota exacta porque pues, no sabemos cuánto va a valer cada tarea. Cualquier situación puede pasar, puede ser que no se deje tarea, digamos, en esta semana, se deje a la siguiente o a la siguiente porque no se logre avanzar. Cualquier cuestión puede suceder, entonces las notas, si tienen dudas sobre ello, pues son las que están en Classroom, ¿verdad? ¿Será que pueden activar, por favor, su cámara también? Sí, activen su cámara, ¿verdad? Tomen la captura de pantalla. Y si ustedes tienen alguna duda, pues ahorita la Sí, pues, entonces aprovechamos estos 15 minutitos que nos quedan por si tienen alguna duda, ¿verdad? Así, entonces le preguntamos, aprovechando que está Elizabeth con nosotros, ¿verdad? Sí, buenos días, ingeniero y licenciada Elizabeth. Una pregunta. Bueno, Sí, fíjese que qué bueno que ahorita dijo que activaron la cámara porque yo no tuve internet el sábado pasado. Un compañero, le avisé a un compañero, ¿verdad? Y él como que le comentó a usted, no había energía eléctrica. Ayer lastimosamente se cayó un poste aquí en la aldea donde vivo, aquí en Morales y Zabal. Sí restablecieron el fluido, pero resulta que hoy no hay señal de Wi-Fi, pero sí pude ingresar a la clase aquí por teléfono y estaba preocupado porque pensé que ya había dicho usted que activáramos la cámara. todavía no. Bueno. O bien, siempre que sea así, ¿verdad? Y tengan algún inconveniente, avisen. Está bien, licenciada, gracias. Muy bien, Y si entonces, pueden, digamos, llenar la asistencia, háganlo, porque la asistencia queda en el formulario, ya no la estamos colocando en un cuadro, por decirlo así, ya nos dieron la orden de hacerlo de forma diferente, entonces avísenme, ¿verdad? Porque si no, no hay forma, ¿verdad?, de que yo tome en cuenta eso. Igual con las tareas, si ustedes tienen inconvenientes con sus tareas, si se enfermaron, pero díganmelo antes, no me lo digan ya cuando pasaron 3 semanas, un mes, tienen 3, 4 tareas pendientes, porque pues tampoco ahí ya, ¿qué podemos hacer, verdad? Lo ideal es que lo digan en un momento. Gracias por informarme esa parte. ¿Y más? Muchas gracias. no saben, ¿verdad? Cualquier situación de internet y todo, siempre le informan a la profesora Elizabeth, ¿verdad? Porque acuérdense que el internet a veces falla, ¿verdad? Es lo que les iba diciendo, Sí. que no es como clases presenciales. Bueno, aún en clases presenciales hay inconvenientes, ¿verdad? Que de repente cae una tremenda lluvia hubo un año, hace como 10 años, que el volcán de fuego hizo una erupción, pero muy fuerte, y hasta aquí llegó la ceniza a la capital. Entonces, ahí sí suspendieron las clases, ¿verdad? Y estaba haciendo erupción el volcán y entrando una tormenta tropical al país, entonces las dos cosas se juntaron, ¿verdad? Tormenta y volcán, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, ahí sí se suspendió todo, porque ahí sí no se podía trabajar definitivamente, ¿verdad? Ni presencial, ni virtual, ni nada, ¿verdad? Entonces, eso el internet tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja es que uno no tiene que estar saliendo de su casa, ¿verdad? Como antes, pero ahora, pero siempre hay inconvenientes, que se va la luz, que se va la señal. Por eso es que, vean, las tareas, por eso es que trato la manera de dejarles, ahí sí que pocas tareas y sencillitas, porque así a Elizabeth pues no le cuesta tanto calificar, porque imagínense, calificar por internet también es más difícil que en papel, ¿verdad? Entonces, muy bien. Entonces, no sé si habrá una otra preguntita. Para este sábado no hay tarea, ingeniero. Yo creo que hoy había una tarea. ¿Sí? Hoy se Sí, entrega la una. que entregamos. Sí. Ya, Hoy se para entrega el otro tarea, no ¿no? hay, ¿verdad? Sí. Hoy entregan tarea. Yo creo que sí, ¿verdad, Elizabeth? Hoy Para entrega. el otro sábado.
Ah, hoy entregan. Ah, bueno. Entonces sí hay tarea para este sábado. Para hoy. ¿Verdad? Para el otro no, ¿verdad? No, para el otro no, porque el otro les voy Ah, a terminar de explicar la fórmula, ¿verdad? va, Porque las gracias. fórmulas, las deducciones esas sí son largas, ¿verdad? Son fáciles porque es pura geometría, pero son bastante largas, ¿verdad? Entonces el otro sábado sí voy a terminar de explicarles la deducción y hacerles por lo menos un ejemplo. Y el otro sábado sí tal vez les deje otra tarea, dependiendo también cómo vaya Elizabeth con la calificada, porque tampoco les dejan muchas tareas y cuando sentimos tenemos el tanatal de tareas que calificar y las tareas acumuladas, ¿verdad? Entonces si quieren, si no hay más preguntitas, lo dejamos así por hoy, ¿verdad? Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿No? Entonces pasen feliz fin de semana, jóvenes, y nos vemos el otro sábado. Se cuidan, adiós. Gracias, buen día. Nos vemos, feliz día. Feliz Buen día. día.